Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar con la unidad 4, temperatura y calor. Ya hemos visto en las clases pasadas ciertos conceptos fundamentales, ciertos conceptos básicos que nos ayudan a entender qué es lo que pasa en procesos termodinámicos o procesos donde está relacionada la temperatura y calor, más allá de procesos termodinámico complejo en sí, porque lo que estamos viendo es una breve introducción. Pero bueno, esta breve introducción lleva con conceptos fundamentales que les va a ayudar a entender lo que es la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica y procesos más complejos, procesos termodinámicos más complejos, que verán más adelante en su carrera. La clase pasada habíamos visto unos conceptos muy importantes como es la capacidad térmica y el calor específico de los materiales. ¿Sí? Ya sabemos que cada material tiene un calor específico determinado, es una característica propia del material. ¿Sí? Y a través de una técnica que vimos, que es la calorimetría, en la técnica experimental podemos determinar el calor específico de un material desconocido, ¿sí? Y al saber el calor específico de un material que inicialmente es desconocido, podemos ajustarlo o podemos relacionarlo con un material que ya están en tablas, ¿sí? Con el calor específico de los materiales que ya están en tabla, podemos buscarlo en una tabla y saber qué tipo de material es. Entonces, podríamos decir que la técnica de calorimetría nos permite determinar qué tipo de material es un material inicialmente desconocido. Entonces, hoy vamos a seguir complementando estos conceptos fundamentales. Vamos a ver, voy a disminuir esto. Vamos a ver un concepto que es complementario al calor específico, ¿sí? Que es el calor latente. ¿Qué pasa? El calor específico de un material, nosotros habíamos visto que era la cantidad de calor necesaria para hacer subir la temperatura de un material en 1 grado centígrado, ¿sí? Y el calor específico no era más que la capacidad calórica por unidad de masa. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me hace el calor específico? Yo suministro calor a un sistema, ¿sí? A un sistema puede ser una sustancia líquida, puede ser una sustancia sólida, incluso un gas, se le suministra una cierta cantidad de calor o se le puede extraer una cierta cantidad de calor, todo depende. Se le suministra una cierta cantidad de calor a ese material, a esa sustancia, y ¿qué va a pasar? Que cuando ese material o sustancia absorbe el calor, su energía va a aumentar y va a haber un cambio en la temperatura. Ahora, hay momentos en el, en el que uno le suministra una cierta cantidad de energía calórica, que uno suministra calor a un sistema y no cambia la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí en ese momento? Existe algo que se llama calor latente, ¿sí? Entonces, vamos a tener, básicamente, cuando estudiamos eh, problemas donde hay cambios de temperaturas, ¿sí? Cambios de temperatura, productos de transferencias de energía. Hay momentos donde la temperatura del sistema aumenta y hay momentos donde la temperatura del sistema no aumenta, aunque haya suministro o transferencia de energía calórica. Ahora, justo en ese punto, ¿qué es lo que está pasando? Existe algo que se llama transformación de fase, ¿sí? Transformación de fase. ¿Qué quiere decir transformación de fase o cambio de fase? Simplemente nos dice que un material que está en una fase va a cambiar a otra fase. El mismo material, ¿sí?
Entonces, sigue siendo el mismo material, lo único es que se va a comportar o va a tener otra fase. Y nosotros sabemos que las fases o los estados, transformación de fase o transformación de estado, los estados de la materia pueden ser líquido, sólido o gaseoso. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Si cambia de fase, va a cambiar, sea de líquido a gaseoso, sea de líquido a sólido, sea de sólido a líquido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido o de gaseoso a sólido. Pero básicamente si cambia de fase, deja de tener la fase que tenía y pasa a tener otra fase, ¿sí? En el instante donde está transcurriendo esta transformación de fase, el sistema no cambia de temperatura, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta y ahí es donde entra el calor latente, ¿sí? Porque aunque el sistema no esté cambiando la temperatura, es decir, no está aumentando ni disminuyendo la temperatura, está a una temperatura constante, no quiere decir que no haya transferencia de energía, ¿sí? La energía, el calor, se está transfiriendo, allí hay calor, pero no hay cambio de temperatura. Y aunque no haya cambio de temperatura, tampoco podemos decir que está en equilibrio térmico, ¿sí? No estamos en la ley cero de la termodinámica, porque la ley cero de la termodinámica nos establece que llega el punto donde hay un equilibrio térmico, la temperatura es la misma, no cambia, pero tampoco hay transferencia de energía. En estos casos, cuando llegamos y estamos en una transformación de fase, sí, la temperatura es la misma siempre, no cambia, pero a diferencia que en el equilibrio térmico, aquí sí hay transferencia de calor. En el equilibrio térmico ya no hay más transferencia de calor, ¿sí? No aumenta la temperatura, pero tampoco hay una transformación de fase. En este caso, no aumenta la temperatura, pero como está ocurriendo una transformación de fase, para que ocurra esa transformación de fase necesariamente se necesita una cantidad de energía que haga que se transforme, ¿sí? Es decir, que haga que un material pase de sólido a líquido, ¿sí? Cuando pasa de sólido a líquido, ¿qué pasa? Ya las interacciones, ¿sí? Que inicialmente en el sólido son bastante fuertes, las interacciones moleculares, logran separarse aún más. Las moléculas logran, por decir algo, separarse, si lo podemos decir de esta forma, ya las interacciones moleculares no van a ser tan fuertes, ¿sí? Y por eso el material puede tener mayor movilidad, ¿sí? Aunque siguen habiendo interacciones entre ellas, ya estas interacciones van a ser más fuertes, más débiles. Entonces, para hacer que cambie de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, sea cual sea la transformación de fase, se necesita una cierta cantidad de energía en el sistema que haga que esto ocurra. Y durante este tiempo donde se está produciendo la transformación de fase, no cambia la temperatura, ¿sí? Y por ejemplo, hay que esperar a que toda la cantidad, toda la masa de el material cambie por completo de estado para que luego comience a haber un aumento de temperatura. Un ejemplo es un trozo de hielo, ¿sí? Nosotros podemos tener, el agua normalmente se congela a 0 grados y por debajo de ella, entonces nosotros podemos tener hielo a menos 5 grados, a menos 10 grados, a menos 20 grados, ¿sí? Entonces nosotros cuando comenzamos a un trozo de hielo que está inicialmente a menos 5 grados, nosotros comenzamos a suministrar calor, ¿qué va a pasar? La temperatura del hielo va a aumentar desde menos 5 grados hasta 0 grados, ¿sí? Allí aumenta la temperatura, pero siempre sigue siendo hielo. No es que comienzo a suministrarle calor y cuando está a menos 3, primero está a menos 5, cuando va por menos 3 grados, por menos 2 grados, ya voy a tener agua líquida. No, allí siempre voy a tener calor, hielo. Y cuando llega a 0 grado, es que comienza a
a derretirse el hielo y comienza a haber agua. Entonces, cuando comienza a derretirse el hielo, la temperatura no aumenta, sino que permanece a 0 grados. Y el calor que está entrando al sistema, que le está entrando al hielo, lo que está haciendo es que se transforme de hielo, ¿sí? Agua sólida, por decirlo de alguna forma, a el agua líquida, ¿sí? Entonces, puede ser que ya se haya derretido media porción del hielo, ¿sí? Digamos, si tenemos un hielo de 20 gramos, un trozo de hielo de 20 gramos, ya se han derretido 10 gramos de hielo, es decir, ya tengo 10 gramos de agua líquida y le sigo suministrando calor al sistema. Esos 10 gramos de agua líquida, no es que los 10 gramos de agua líquida ya van a aumentar la temperatura y el hielo va a seguir derritiéndose. No, hay que esperar que toda la fase se transforme, porque es un solo sistema. Cuando todo el hielo, los 20 gramos de hielo completos se derriten y ya ahora lo que tengo es solamente agua, allí es donde comienza a aumentar la temperatura si yo aún le sigo suministrando calor, ¿sí? Entonces, básicamente, el calor latente, ¿qué es? Es el calor necesario para hacer que ocurra un cambio de fase en un sistema o en una sustancia, ¿sí? Entonces, el calor específico es el calor necesario para hacer aumentar la temperatura en una sustancia y el calor latente es el calor necesario para producir un cambio de fase en una sustancia. Son dos conceptos diferentes, pero que los dos requieren suministro de calor, ¿sí? Requiere transferencia de calor. Pero los dos pueden ocurrir en un mismo sistema, pero no ocurren al mismo tiempo. Mientras hay aumento de temperatura, no hay cambio de fase. Y mientras hay cambio de fase, no hay aumento en la temperatura del sistema. Entonces, eso es algo que deben tener bien claro. Entonces, los cambios de fase pueden ser de sólido a líquido a través de una fusión, de líquido a vapor a través de una vaporización, de líquido a sólido a través de una solidificación, de vapor a líquido a través de una condensación, y también podemos ir de sólido directamente a vapor a través de un proceso de sublimación, que se conoce como sublimación, y de vapor directamente al sólido a través de un proceso que se llama sublimación inversa. Entonces, aquí este es un concepto bien importante que ya lo acabo de decir en otras palabras, pero hay que tenerlo en cuenta. En todos estos cambios de fase, aquí lo que hay es cambio de fase, hay un cambio en la energía interna del sistema. Sigue habiendo el cambio en la energía interna porque sigue entrando calor o saliendo calor, depende de cómo sea el proceso, ¿sí? Sigue entrando o saliendo calor, la energía interna va a cambiar, pero la temperatura no va a cambiar. Entonces, en los cambios de fase, lo que tenemos es un calor latente, que cada sustancia tiene un calor latente específico. Hay cambio de fase, pero no hay cambio en temperatura. Y calor específico, cada sustancia tiene su calor específico propio, y allí, ante la transferencia de calor, que puede ser suministro o liberación de calor, va a haber un cambio en la temperatura. Ahora, el calor específico de un material siempre es el mismo, ¿sí? Pero el calor latente depende del tipo de transformación que nosotros estemos realizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cantidad de calor necesaria para derretir un trozo de hielo. Hablemos de agua en sus tres estados: agua sólida, líquida y gaseosa, ¿sí? Tenemos agua sólida, que es el hielo. Necesitamos una cierta cantidad de calor para transformar el hielo en agua, ¿sí? Pero cuando ya tenemos el agua líquida y la queremos vaporizar,
la cantidad de calor necesaria, aunque haya igualmente una transformación de fase, es diferente. Y así con cualquier material, ¿sí? Entonces, se debe distinguir el calor latente en dos calores latentes. Existe, debido a que el calor latente lo que me produce es un cambio de fase. Entonces, en cada cambio de fase, el calor necesario es diferente. Entonces, podemos distinguir en calor latente de fusión, ¿sí? Cuando un sólido se derrite, y calor latente de vaporización, cuando un líquido se vuelve vapor, ¿sí? Y en este caso, condensación y solidificación, el valor es el mismo de fusión y de vaporización, ¿sí? Pero entonces tenemos que distinguir, no podemos usar el calor latente de vaporización cuando lo que está ocurriendo es una fusión. Y tampoco podemos usar el calor latente de fusión cuando lo que está ocurriendo es una vaporización, ¿sí? Entonces hay que distinguir bien qué tipo de calor estamos usando. Entonces, el calor latente acá, como lo veíamos, se define como la cantidad de calor necesaria para transformar la fase de una cierta cantidad de masa. Y lo podemos escribir acá como el calor va a ser igual a la masa por el calor latente. Y como les decía, tenemos que distinguir el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. ¿Sí? El calor latente de fusión es la cantidad de calor que va a requerir una cierta cantidad de una sustancia para fundir esa cantidad de material. Y el calor latente de vaporización es la cantidad de calor necesaria para vaporizar una cierta cantidad de una sustancia. Y aquí tenemos, por ejemplo, varios materiales, de los cuales pueden haber mucho más. Tenemos punto de fusión de cada uno de los materiales, una tablita, calor latente de fusión y calor latente de vaporización acá. Vean, calor latente, vaporización, calor latente de fusión, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que esté ocurriendo, vamos a tener el calor latente de vaporización o el calor latente de fusión. Entonces, básicamente aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, considere la energía requerida para convertir un cubo de hielo de 1 gramo de menos 30 grados Celsius a vapor a 1200 grados Celsius. Voy a arreglar esto un momentito. Listo, me faltaba el menos aquí. Entonces, vean, tenemos un trozo de hielo que tiene una masa de 1 gramo. Ese trozo de hielo se tiene a una temperatura de menos 30 grados. ¿Qué es esto? Bueno, yo agarro el trozo de hielo, le pongo algún tipo de termómetro y mido que su temperatura es menos 30 grados. Es decir, que está sólido. ¿Cuándo comienza a cambiar su fase? Comienza a cambiarla en cero, porque en cero es que existe la transformación de fase de agua a sólido o de sólido a agua. Pero vean, el problema nos dice pasar desde menos 30 hasta 120 vapor. En menos 30 es hielo y en 120 tengo vapor. Es decir, que en este problema necesito saber la cantidad de calor para pasar por las tres fases, porque tengo hielo, tengo que derretirlo para tenerlo líquido y luego tengo que vaporizarlo para tener vapor, ¿sí? Y el vapor no solamente a 100 grados, que el agua se evapora a 100 grados, sino vapor a 120 grados, es decir, aumentarle la temperatura al agua cuando está en forma de vapor, ¿sí? Entonces, vean, básicamente, ¿qué es lo que se hace? No vamos a resolver todas las cuentas, pero básicamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Para ir de 0, de menos 30 hasta 0, ¿qué tiene que ocurrir? Si vemos acá la gráfica, es una pendiente positiva, es decir,
hay un aumento de algo. ¿De qué? Veamos qué tenemos en el eje. Tenemos temperatura. Aquí que tenemos energía agregada, el calor. Entonces, aquí vemos que necesitamos aumentar la temperatura para llegar a 0 grados. Entonces, si se necesita aumentar la temperatura para llegar a 0 grados, entonces en este primer tramo que tenemos acá, que está catalogado como A, necesitamos conocer el calor específico, utilizar las nociones de calor específico, es decir, agarrar ese gramo de agua, de agua sólida, suministrarle calor y hacer que aumente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venirnos a nuestra tabla de calor. Bueno, no la tenemos acá, la tenemos en la clase pasada. Buscar el calor específico del agua y ver cuánto calor requiero, ¿sí? Cuando recordamos el calor específico, es calor igual a la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. ¿Cuál va a ser el cambio en la temperatura aquí? Tiene que ir desde una temperatura inicial igual a 30 grados Celsius hasta una temperatura final igual a 0 grados Celsius. ¿Sí? Ese es el cambio de temperatura que vamos a tener acá. Tenemos 1 gramo de agua y conocemos el calor específico del agua. Entonces, aquí nosotros podemos saber cuánto calor se requiere. ¿Cuánto calor se requiere? Bueno, aquí estamos en la energía agregada. Si partimos desde 0, entonces le agregamos 62.7 joules de energía para hacer que vaya de menos 30 a 0. Entonces el calor suministrado se le suministra una cierta cantidad de 30 joules de 62.7 joules de energía. Ahora, cuando llega a 0, ¿sí? Allí comienza a ver el cambio de fase. Entonces, en esta parte de B, vemos que la temperatura se mantiene siempre constante, pero a pesar de que la temperatura se mantiene siempre constante, la cantidad de calor va en aumento. La cantidad de energía agregada sigue aumentando porque pasa desde 62.7 hasta 396 joules. Y aquí vemos que comienza a haber agua más hielo o hielo más agua. ¿Por qué? Porque el hielo comienza a derretirse cuando se derrite es agua, pero están aún las dos fases. ¿Por qué? Porque no se ha derretido por completo. ¿Qué pasa? Cuando se derrite por completo es que comienza nuevamente a aumentar la temperatura, que solamente tenemos agua. Vean, acá solamente tenemos hielo, aunque aumente la temperatura, solo es hielo. Acá comienza a ver el cambio de fase y vamos a tener las dos fases, hielo más agua, y cuando ya han cambiado las dos fases por completo, es en este punto acá, comienza a haber un aumento en la temperatura nuevamente. ¿Por qué? Porque tengo una sola fase. Ahora, acá necesitamos utilizar el calor latente y luego que se convierte todo en agua, en la parte C necesitamos calor específico. ¿Sí? Entonces usamos la noción de calor específico para calcular esta cantidad de energía agregada aquí y luego cuando llega a más o menos 100 grados, ¿sí? Que es el punto de vaporización del agua, comienza a transformarse toda el agua que está acá, toda esta agua comienza a transformarse en vapor. Pero hasta que no se transforma por completo en vapor, la temperatura no aumenta. ¿Sí? Si la temperatura no aumenta, entonces es que está ocurriendo el cambio de fase. Y entonces en el cambio de fase
cuando se está produciendo el cambio de fase, vamos a tener las dos fases al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos agua más vapor y hay que irle suministrando y suministrando y suministrando calor hasta el momento donde toda el agua se ha convertido en vapor, que es este vapor que tenemos acá. Cuando llega ese punto que aquí es 100 grados y ahora tengo solamente vapor, si le sigo suministrando energía a ese vapor va a aumentar de temperatura hasta que llegue a los 120 grados. Y así, toda la energía suministrada la tenemos acá, 3110 joules se necesitan para pasar para transformar 1 gramo de hielo a menos 30 grados Celsius, llevarlo a 1 gramo de vapor a 120 grados Celsius. Entonces, vean básicamente todo lo que se hace. Vemos desde dónde comienza, la fase en la que comienza. Tenemos que saber en dónde se producen los cambios de fase, por ejemplo, en el agua, ¿sí? Sabemos que los cambios de fase se producen en 0 grados y en 100 grados, ¿sí? En 0 grados hay fusión o solidificación y en 100 grados hay vaporización o liquidificación o que se transforma en líquido, ¿sí? Entonces el vapor, condensación, mejor dicho, ¿sí? Hay una condensación, ¿sí? Si va de vapor a líquido, se condensa, y si va de líquido a vapor, se solidifica. Aquí, igual abajo, si va de sólido a líquido, se fusiona, hay una fusión, y si va de líquido a sólido, se solidifica, ¿sí? Fusión, solidificación, vapor, vaporización, condensación. Entonces, continuamos. Ahora veamos una relación entre el trabajo y los procesos termodinámicos, ¿sí? Básicamente en los procesos termodinámicos se produce un trabajo cuando estamos trabajando sistemas termodinámicos. Siempre hay presión, temperatura, cambios en la presión, cambios en la temperatura, cambios en el volumen, cambios en la energía interna. Estas variables son las que se conocen como variables de estado: la presión, volumen, temperatura y energía interna, y me describen el estado de un sistema, y todas estas variables es lo que se conoce como las variables de estado, ¿sí? Las variables en las que está un sistema termodinámico. Tenemos variables de estado, que es presión, volumen, temperatura, energía interna, ¿sí? Entonces, cuando estas variables de estado cambian, ¿sí? Allí se produce un cierto trabajo. ¿Por qué? Porque hay compresión y hay expansión puede haber compresión o expansión en el sistema. Ahora, cuando existe una transferencia, ¿sí? De energía en el sistema, hay una segunda categoría de variables que se conocen como variables de transferencia. La variable de transferencia básicamente la podemos tomar como positivo o negativo dependiendo de qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Es decir, si la energía entra al sistema o si la energía sale del sistema, ¿sí? Si la energía entra al sistema, entonces tenemos variable de transferencia positiva, y si la energía sale del sistema, tenemos variable de transferencia negativa, ¿sí? Entonces, ya que una transferencia de energía a través de una frontera representa un cambio en el sistema, entonces las variables que asociamos nosotros a la transferencia
va a generar o va a dar más bien un cambio en el estado del sistema más que cómo se encuentra el sistema, ¿sí? Porque si hay transferencia, entonces va a ocurrir un cambio allí en el sistema. Entonces la variable de transferencia la asociamos más al cambio que ocurre en el estado del sistema. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Nuestra definición de trabajo que hemos visto en Física 1 es básicamente lo mismo, ¿sí? Siempre vamos a tener que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Digamos, desplazamiento R. Y si queremos un diferencial de trabajo, es decir, conocer cuánto vale el trabajo en un espacio muy pequeño, un diferencial de ese trabajo, mientras se está dando todo un proceso, entonces simplemente lo que tomamos es un diferencial de trabajo igual a la fuerza, que es la fuerza que está actuando, multiplicada por un diferencial de desplazamiento. Es decir, por ejemplo, si una fuerza está actuando para generar este trabajo, es decir, este desplazamiento acá, una fuerza aplicada a un sistema y genera todo este desplazamiento, la fuerza por este desplazamiento es igual al trabajo. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale un pedacito de este trabajo, ¿sí? Un pedacito infinitesimal de este trabajo, entonces lo que veo es que la fuerza sigue siendo la misma, pero el desplazamiento pasa a ser un desplazamiento infinitesimal. Entonces simplemente tomamos un desplazamiento infinitesimal, ¿sí? Un diferencial. Entonces, para el diferencial del trabajo vamos a tener el diferencial del desplazamiento, y si queremos todo el trabajo en el sistema, lo que hacemos es tomar la integral de ese sistema. Pero ahora, veamos, hasta allí sabemos nuestro trabajo, que es fuerza por desplazamiento. En este caso, si consideramos un pistón, donde acá tenemos un gas que está a una presión y a un volumen, y le colocamos un pistón, y el pistón comprime este gas, acá ocurre un desplazamiento. Vea, inicialmente estábamos aquí y ahora el pistón está acá. ¿Qué ha ocurrido acá? Un desplazamiento, ¿sí? Entonces, como nuestra fuerza es un vector, vamos a tomar, si tenemos este caso, bueno, vamos a decir, como nos está expandiendo o comprimiendo el fluido hacia los laterales, ¿sí? Porque es un cilindro allí que lo mantiene siempre en la misma dimensión lateralmente. Lo único que está variando es este eje acá. Esto es lo que varía. Entonces vamos a tener nuestra fuerza en J por el desplazamiento solamente en J, porque no hay desplazamiento en Y. Entonces decimos que eso es igual a menos la fuerza, menos la magnitud de la fuerza por el diferencial de Y, que es esta altura que ha cambiado acá. ¿Y la fuerza qué es? Bueno, nosotros habíamos visto en la unidad número 2 que la fuerza la podríamos escribir como la presión por el área, sabiendo que la presión es la fuerza sobre el área. Entonces acá tenemos un área que está en contacto entre el pistón y el gas, y existe una fuerza que es la que hace que se comprima o que se expanda. Entonces, la fuerza es igual a la presión por el área por un diferencial de la altura, y eso, cuando queremos todo el trabajo producido, vean que ya esto sigue siendo trabajo, porque aquí tengo fuerza por altura, aquí tengo fuerza por altura, sigue siendo trabajo, ¿sí? Entonces el trabajo, el área por la altura, ¿sí? Área por altura me da el volumen total en el cilindro. Entonces, esto me representa el volumen, como es un diferencial, voy a tener un diferencial del volumen. Entonces, ¿qué pasa? Acá, cuando esto se está comprimiendo o expandiendo, aquí en el dibujo lo tenemos solo como compresión, pero puede ocurrir en ambas direcciones, pues se puede comprimir o se puede expandir.
expandir. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que cambia? El volumen cambia, porque tenemos inicialmente, vean, el volumen que tenemos acá, y ahora tenemos un volumen diferente, ¿sí? Entonces, el trabajo invertido, ¿a qué va a ser igual? A la integral, si queremos el trabajo total invertido en este gas, el trabajo va a ser igual a menos la integral de la presión por el diferencial de volumen entre un volumen inicial y un volumen final, ¿sí? Entonces, si esto se produce de una manera muy lenta, podemos decir que si el gas se comprime cuasi estáticamente, es decir, muy lento, para ir desde un estado inicial hasta un estado final, entonces el trabajo invertido será el negativo de esta área bajo la curva. Vean que la integral no es más que el área bajo la curva. Entonces, cuando yo calculo el área, la integral, lo que estoy calculando es esta área bajo la curva, ¿sí? Es esta área bajo la curva lo que estoy integrando, y el trabajo es igual a menos la integral de la presión por el diferencial de volumen, es decir, es el negativo del área bajo esa curva, ¿sí? Entonces, como es el negativo de esa área bajo la curva, cuando el pistón se comprime, vamos a tener un trabajo positivo. ¿Por qué positivo? Porque cuando resolvemos esta integral nos va a quedar menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Eso es lo que nos queda. Si nosotros multiplicamos por este signo menos, ¿qué nos va a quedar? Lo voy a escribir acá abajo. Presión por volumen inicial, menos por menos más, lo dejo positivo, menos presión por volumen final, menos por más, menos. Y esto es igual al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el volumen inicial es mayor que el volumen final, si el volumen inicial es mayor que el volumen final, entonces esta resta de acá nos va a quedar positiva, ¿sí? Porque este mayor menos algo menor me queda positivo. Al revés, si el volumen final es más pequeño que el volumen final, entonces va a ser negativo. Entonces, cuando el volumen inicial es mayor que el volumen final, quiere decir que hubo una compresión. Entonces, cuando se comprime, el trabajo realizado por un agente externo sobre el gas es positivo. Cuando se comprime es positivo, y cuando se expande va a ser negativo, ¿sí? Entonces, cuando se produce este trabajo a través del proceso termodinámico, el proceso va a depender de cómo se ha realizado, ¿sí? ¿Cómo se ha realizado? ¿Sí? Como ya vimos, el trabajo depende del área bajo la curva. Cuando nosotros calculamos el trabajo del área bajo la curva, entonces aquí va a depender de cómo ha sido el proceso para ir desde el estado inicial al estado final. ¿Por qué? Porque si calculamos el área bajo la curva en estos tres procesos, ¿sí? Vean que en todo partimos de un volumen inicial, ¿sí? Digamos que es el mismo volumen inicial, y todos llegamos a una presión, un volumen inicial con una presión inicial, para ir hasta una presión final con un volumen final, ¿sí? Entonces, vean, acá, ¿qué ha pasado?
la presión se ha mantenido constante a medida que el volumen ha cambiado de su estado inicial a su estado final. Entonces, básicamente, el volumen inicialmente llegó a su estado final, manteniendo siempre la presión. Inició acá, mantuvo la presión a la misma presión, entonces el volumen cambió nada más esta cantidad, y luego que llegó a su volumen final, aumentó la presión para llegar a su presión final, ¿sí? Entonces vean el área bajo la curva de esta gráfica, presión en función del volumen, es esto que tenemos acá, y eso nos da una cierta cantidad de trabajo. Ahora, si consideramos este otro caso, si vemos, partimos del volumen inicial, igual que en el caso A, pero acá se mantiene el volumen constante, ¿sí? Y se cambia la presión, vean, el volumen es el mismo, ven el camino que seguimos, aumentamos la presión con el mismo volumen, y cuando llegamos a la presión final, cambia el volumen, ¿sí? El área bajo esta curva es toda esta área de acá, que es diferente al caso A, donde el volumen cambió manteniendo la presión constante. Vean, acá es el cambio de volumen en la presión constante. Aquí inicialmente se cambió la presión y se mantuvo el volumen, y luego lo contrario. Y en este caso, tanto la presión como el volumen aumentan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en todos los casos el área bajo la curva es diferente. Entonces esto no quiere decir que el trabajo va a va a ser dependiente de cómo sea el proceso termodinámico como tal. Esto ustedes lo van a profundizar en física, en termodinámica, cuando lo vean más adelante. Pero esto es lo que tienen que tener claro. Se produce, depende de los procesos térmicos, termodinámicos, se va a producir un cierto trabajo que va a depender de cómo sea el proceso termodinámico que se esté llevando. Si es a presión constante, si es a volumen constante, o si la presión y el volumen van cambiando a medida, juntamente a medida que transcurre el proceso. Entonces, como lo que acabo de decir, esto es un ejemplo, lo que acabo de decir es que el trabajo va a depender del proceso que se lleve a cabo. Por ejemplo, en estos dos casos tenemos dos casos donde tenemos un gas inicialmente a una temperatura, ¿sí? Con un cierto volumen, y puede ocurrir estas dos cosas: subir muy lentamente el pistón y me va a producir un trabajo, ¿sí? A medida que va absorbiendo energía de un depósito, va absorbiendo energía, y esto va aumentando muy lentamente. Allí vamos a tener a la final una cierta cantidad de trabajo, y en este caso hay un gas que está a una cierta temperatura contenido a través de una membrana, y esta membrana en algún momento puede reventar, y al reventar y no quedar la membrana, el gas va muy rápidamente a ocupar todo el espacio, ¿sí? Entonces, allí los trabajos serían diferentes, ¿sí? Porque el camino para ir desde un estado inicial hasta un estado final, que los dos son exactamente lo mismo, ¿ves? Los dos tienen el mismo estado al inicio y van a tener el mismo estado al final, pero la manera en que han llegado a ese estado es diferente, entonces el trabajo va a ser diferente en ambos casos. Ahora, tenemos, por otro lado, ¿sí? Como punto final de esta unidad, para tener los conceptos generales que le van a ayudar, los van a ubicar bien cuando ustedes vean termodinámica en quinto, sexto, séptimo semestre. Entonces, ya vimos que existe algo que se llama calor, ¿sí? Que se transmite, que cuando hay transferencia de calor, la energía interna en el sistema va a cambiar, y también la temperatura en el sistema va a cambiar. Ahora, ¿cómo se transmite esa energía? Nosotros siempre hablamos de transferencia de energía, transferencia de energía, transferencia de energía, pero
¿Cómo es la transferencia de energía? ¿Cómo ocurre esto? Entonces nosotros tenemos lo que son los mecanismos de transferencias de energía. Y básicamente existen tres tipos de mecanismos de transferencia de energía. Hay el mecanismo de transferencia de energía, conducción, y cada uno tiene su característica, ¿sí? Y su ecuación matemática para calcularla. Tenemos la conducción, tenemos la convección y tenemos la radiación. Estos son los tres tipos o los tres mecanismos de transferencia de energía. Nosotros podemos transferir energía por conducción, podemos transferir energía por convección o podemos transmitir energía por radiación. Entonces, ¿qué es cada uno de estos? Veamos.